Bueno, pues entonces aquel proceso me llevó a una conclusión. Y la conclusión fundamental era esta. Observé en el análisis de los pacientes que yo tenía en texto, que yo ya veía pacientes. Yo tuve una gran suerte, yo tuve muchos pacientes desde el principio, por unas cosas que no voy a explicar porque no viene a cuento, pero sí tuve muchos pacientes, tuve mucha suerte porque yo me busqué la suerte, no es que me la dé, yo me la busqué. Y los pacientes que yo veía, más mi propio psicoanálisis, que eso era decisivo e importantísimo, más los seminarios, más las supervisiones, fruto de todo eso, de todo ese conjunto, yo hice una reflexión y llegué a la siguiente conclusión. En el ser humano hay un ser original. Ese ser original está en todos los pacientes y es difícil llegar a él en una terapia. Hay que hacer una terapia profunda y a veces larga para poder llegar a ese fondo donde está el ser original, en cada uno de vosotros y en mí y en todos los seres humanos. Ese ser original, al inicio de la vida, viene cargado, ojo con esto, cargado de muchas cosas. Por tanto, ojo a esto, toda teoría psicológica que diga, como nos ha dicho el empirismo y todas aquellas teorías que están basadas en el empirismo, que el ser humano es un ser que se rellena a través de la experiencia sensible de la cultura, son falsas. Falsas. No es verdad. No es verdad. Yo lo he visto en mí mismo hasta la saciedad y lo he visto en mis pacientes. Son falsas. ¿Por qué? Porque ese ser original viene cargado. Fijaros si viene cargado, que un niño recién nacido, que no se ha recibido por una madre que ha soñado con ese niño, que ha tenido sueños de amor, que ha tenido sueños casi de llorar pensando en ese niño que lleva en su vientre. Y el marido igual, y el hombre igual. Si no ha habido un niño mental mucho antes de que el niño esté engendrado, de que empiece a engendrarse, tiene que haber un niño mental. Para que un niño tenga salud mental, tiene que haber en la mente de los padres un niño mental. Y ese niño tienes que estar cargado de amor, de cariño, de respeto, de sueños, de libertad. Y cuando ese niño nace, tiene que recibir todo eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese ser original que hay en el niño empieza a brotar como si fuera una semilla, como en el desierto de Atacama. En el desierto de Atacama, no sé si lo sabéis, llueve cada 7 años. Y hay muchos turistas que van a ver el desierto de Atacama florecido. Yo tengo allí un amigo que está pegado al desierto de Atacama, en el pueblo que hay pegado. Y me lo cuenta y me lo manda por fotos, etcétera, etcétera. Entonces, despierta todo el ser original. Y, ojo a esto, y si tiene la mala suerte, ese niño o esa niña, de dar con un padre o una madre, que por las razones que sea, no le pueden ofrecer eso. ¿Sabéis la enfermedad que se crea ahí? Una psicosis. Os voy a poner un ejemplo de psicosis de un señor que le pasó esto. Un paciente que ahora tendrá unos 60 años, venía a las sesiones y todas las sesiones, pero todas es el 100%. Se sentaba y empezaba a hablarme de su padre. Lo maldecía. Le tenía un odio que le hubiera pegado 1000 puñaladas a su padre. Porque ese padre, que tenía con Franco un cargo alto, era inspector, había torturado a muchas personas. Y a su hijo también lo torturó, le pegaba, le decía todo lo peor, que eres un imbécil, eres un tonto, te voy a poner derecho, le pegaba.
yo te voy, no te preocupes que yo, ¡pam, pam, pam! Eso el padre. La madre, fijaros lo que hacía la madre. La madre era muy buena, buena entre comillas, y le decía, ¡ay, hijo mío, tienes que ser bueno, siempre! Y aunque te den un palo, tú te callas y tal. La madre era muy católica, apostólica y romana. Y el niño, entre que la madre le castró completamente toda la capacidad que ese niño tenía que tener para afrontar la vida, y el padre que lo castraba dándole bofetada y castrándole con sus insultos, con su mano dura, con sus vamos, es que le decía de todo. ¿Qué pasó con ese señor? Que no sabía afrontar la vida. Su madre lo llevó a los servicios sociales y le dieron invalidez y le pagaban un sueldo. Eso antes de ser paciente mío. Eso fue esto que hacen con los toros, como cuando no los pueden matar, ¿cómo se llama? ¿Os viene a la cabeza a alguien la palabra? El descabello. Eso fue el descabello del toro. Lo último que se hace para matar a un toro si no da resultado la espada, cuando le clavan la espada. Pues este paciente no sabía afrontar la vida. No sabía. ¿Cuántas veces me dijo la cantidad de veces? Fue al servicio militar, esto de la paga fue mucho después. ¿Cuántas veces me dijo que en el servicio militar lo habían tratado de tonto hasta la saciedad? Se habían reído de él, le habían tratado de tonto, le habían hecho bromas de todo tipo, etcétera, etcétera. No sabía afrontar, no sabía su agresión, su rabia, había sido reprimida completamente y no podía utilizarla con la firmeza, convirtiendo la rabia en firmeza, que es lo que hay que hacer en la vida, convertir la rabia y el odio en firmeza. Este señor no sabía hacer ese proceso, porque simplemente tenía tanto odio dentro que él creía que si lo sacaba fuera mataría a su padre por una parte y a su madre la mandaría a paseo. Pero ¿cómo iba a hacer eso un niño? ¿Cómo un niño puede hacer eso? No puede hacerlo. Lo reprime, lo mete en su corazón. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre entonces a ese ser original que entra en contacto con los objetos del mundo, en este caso los objetos de amor, los primeros objetos que tienen que ser objetos de amor? ¿Qué pasa entonces? Que el ser original queda reprimido, como ese grano que está ahí y si no llueve, no brota. En el desierto de Atacama, mientras no llueve cada 7 años, aquello es un desierto, el más seco del mundo, es el más árido del mundo. Bueno, pero cuando llueve se forma un jardín de miles y miles de kilómetros y acuden muchos turistas de todo el mundo a ver justamente el florecimiento del desierto de Atacama. Entonces ese niño, vamos a llamarle Fran, ese niño Fran, y lo pongo, está en el libro expongo ese caso, el caso este, ese niño lo fue reprimiendo todo y se convirtió en un inútil. ¿Por qué? Porque todo lo que había dentro de en ese ser original que no empezó a brotar en esa relación primaria, quedó reprimido. Y como no quedó reprimido, en su evolución, en su progreso, quedó reprimido. Y no sabía qué hacer en el mundo. Y se convirtió en un psicótico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que toda teoría que no tenga en cuenta que dentro de nosotros hay un ser original que clama por el amor, por el cariño, por el respeto, porque le ayuden a estar ahí en el mundo, que le ayuden, y que le ayuden a veces también con firmeza, a veces también hay que poner límites, a veces también hay que reñir, pero todo eso hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con cariño. A un niño se le puede decir, oye, eso no, pero una cosa es decirle eso no con cariño, otra cosa es decirlo despreciándole. Hay dos formas muy diferentes. Hay que poner límites, claro que sí, claro que hay que poner límites, y a veces muchos, pero hay que hacerlos con respeto. Entonces lo que os quiero decir, que cuando estéis con un paciente,
a ver si podéis llegar a descubrir qué ha pasado con ese ser original. Yo por suerte, lo descubrí en mis procesos personales. Descubrí mi ser original, que clamaba, que gritaba el grito del ser. El libro se llama El grito del ser. El grito del ser es el grito mío en primer lugar, de mis pacientes en segundo lugar, y del mundo. Fijaros cuántos seres ahora en el mundo con esta guerra estarán gritando el grito del ser, el grito del alma humana, el grito del ser que pide un poco de amor, un poco de respeto, un poco de comprensión, un poco de ser mirado a la cara, de que le den un beso, un abrazo, una palabra amable, una mirada noble. ¿Cuántos seres humanos no tienen eso? El grito del ser. Por eso le puse ese título al libro. Un libro que he tardado 3 años en escribirlo. Porque yo escribía a veces 3 líneas. Es un libro para pensar, para leer un párrafo y pensar. No es una novela. Yo os pido que lo compréis, pero os pido que lo compréis no por lo económico, lo digo francamente. Yo puedo vivir sin ese dinero. No, es por vosotros. Pido lo que compréis por vosotros. Entonces, a ver, otra idea que os quiero decir. A ver, vamos a ver, ¿qué ha pasado con las terapias actuales? Con la cognitiva conductual, con el psicoanálisis, por ejemplo, con la terapia, esta positiva, con la terapia sistémica, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a decirlo fácilmente. Mirad, ha habido un problema en la modernidad, y cuando hablo de modernidad no estoy hablando de ahora, estoy hablando a partir del siglo XVI. A partir del siglo XVI se crea un nuevo paradigma que va poco a poco haciéndose cada vez más grande. El paradigma teocéntrico, porque antes el paradigma que había era un paradigma teocéntrico, y ahora es el antropocéntrico, el que se crea a partir del siglo XVI. Ese paradigma quiere conseguir algo muy importante para el ser humano que no había existido en la Edad Media, porque en la Edad Media el paradigma teocéntrico lo ocupaba todo social, económico, la vida interior de la gente, todo. Era un paradigma agobiante, asfixiante, que si no lo cumplías ibas al infierno. A partir del siglo XVI se crea un nuevo paradigma antropocéntrico, y se quiere conquistar la naturaleza. Y se crea una clase nueva, que es la burguesía, y la ciencia con Galileo, y una nueva teoría del conocimiento, que empieza con una lucha entre Descartes y Hume, por ejemplo, y el empirismo y el racionalismo, y que Kant le dice a estos dos señores, le dice, ojo, un momento, le dice a Descartes, oye, que tienes que tener en cuenta la experiencia, que solo tienes en cuenta la razón, y a Hume le dice, oye, que solo tienes en cuenta la experiencia, pero que tienes que tener en cuenta la razón, y entonces los pone en su sitio, por así decirlo. Entonces Kant dice, señores, que hay algo interior, a priori, y algo a posterior, la realidad interna y la realidad externa, y que no podemos obviar ninguna de las dos. Pero eso en la modernidad ha habido una lucha tremenda. ¿Por qué? Porque el empirismo, que ha sido dominado totalmente y sigue dominando, nos ha dicho, ya lo he dicho antes, nos ha dicho, a ver, tabula rasa, somos una tabula rasa, ¿no? Y dentro de nosotros la cultura se va metiendo a través primero de lo sensorial, y luego a partir de lo sensorial formamos las sensaciones, las ideas, los conjuntos de ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la asociación, etcétera, etcétera. Ya ahí se va dilatando todo, se hace cada vez más amplio. Eso es lo que nos dice el empirismo. Eso ha dominado y domina actualmente la teoría del conocimiento. A principios del siglo XX, la filosofía consigue ser respetada un poco más, porque antes había habido una lucha tremenda entre la filosofía y el empirismo y otras teorías. Por ejemplo, hubo una lucha tremenda, por ejemplo, en Hegel, el idealismo de Hegel
Hay algunos que él estaba completamente convencido de lo que decía, pero no tenía en cuenta el mundo externo, no tenía en cuenta la realidad del mundo. Y hubo gente que le decía, pero Hegel, hombre, que está el mundo ahí, ¿es que no lo ves? No quieras todo basarlo en tus ideas, en ese idealismo que tú practicas. Bueno, entonces, a ver, ¿por qué digo todo esto? Digo todo esto porque las teorías psicológicas que se han formado han sido algunas teorías completamente empíricas. Y ahora voy a decir una cosa que os va a doler. ¿Os va a doler un poco? Sí, os va a doler. Vamos a ver. Mirad. La teoría conductual y la teoría cognitiva. ¿Cuál es el problema de estas teorías? Pues uno muy grande. Muy grande. Y hay que decirlo con claridad. ¿Qué pasa? Que estas teorías han querido, bajo el pretexto de decir que son teorías científicas, eliminar una parte del ser humano. ¿Y qué parte? La parte de la intimidad, vuestra intimidad, la mía, la tuya, la de los pacientes que podáis tener el día que viene. Y entonces, claro, ha hecho una técnica adecuada a una teoría que ha eliminado una parte de la realidad del ser humano, la subjetividad, el sujeto interior, el hombre interior, el ser original. Y entonces nos dice, bueno, eso que Freud llamó el inconsciente, que yo no ahora os diré de Freud, porque yo tengo una postura crítica con Freud y con el psicoanálisis, aunque yo tenga una formación psicoanalítica, conozco muy bien el psicoanálisis. Sin embargo, en esa reflexión que yo os he dicho que hice durante un año, yo ya hice una crítica de lo que estaba escuchando del psicoanálisis. Pero entonces, refiriéndome ahora a estas teorías, os digo que no se puede hacer una teoría psicológica cuando para hacer una teoría psicológica bajo el pretexto de que sea científica, que no es científica, y ahora os diré por qué, entonces se elimina una parte del ser humano. O sea que yo cuando estoy con un paciente, si adopto esa teoría, ¿sabéis lo que quiero escuchar del paciente? Lo superficial, la superficie de la vida y del alma de ese paciente. No abro las puertas, no dejo que el paciente abra su alma, sino que habla y enseguida digo, este paciente tiene un problema con su mujer. Pues mire, podría usted hacer esto o aquello, si hace esto usted, a lo mejor... Eso no es terapia. ¿Por qué no es terapia? Porque no se trata al ser humano en su totalidad. El ser humano es algo muy complejo, muy complejo. Su interior es muy complejo, su interior tiene una larga historia, y la relación con el mundo, con la cultura, que no es que hay que obviar eso, claro que no. Entonces, a ver, ¿por qué digo que no es científica? Vamos a ver, si vosotros habéis estudiado un poco lo que es científico, el método experimental, una ley que el método experimental dice que es una ley, tiene que ser universal, es decir, que se pueda verificar en todo tiempo y en todas partes. Ojo a eso, la mayoría de las teorías que se dicen científicas no son científicas, son en todo caso inductivas. Inductivas quiere decir que no es necesario que sean universales ni que se puedan verificar en todo tiempo. Por ejemplo, una teoría, una afirmación inductiva sería: todas aquellas personas que se han fumado 2 paquetes de tabaco tendrán el cáncer. Eso se verifica en muchos casos. Si uno empieza a fumar a los 15 años y se fuma 2 paquetes diarios, es casi seguro que va a tener cáncer. Pero no lo tienen todos. Yo tuve un señor que yo conocía que se murió a los 90 y tal y fumaba 3 paquetes diarios y no tuvo cáncer nunca. Sin embargo, he visto a otros que se han muerto a los 50 y tantos años por tener cáncer por el tabaco, y este señor fumaba 3 paquetes y no tuvo cáncer. A ver, entonces, para precisar esto, no se puede decir que una teoría psicológica científica. ¿Por qué? Primero, porque la teoría que puede crear el psicoanálisis, la teoría psicológica no se puede verificar ni en todas partes ni en todo momento. Imposible. Imposible, completamente imposible.
Por tanto, podemos decir que uno tiene espíritu científico. Yo tengo espíritu científico. Vamos, tengo un espíritu científico como la copa de un pino. O sea, soy más científico que los científicos. Amo la ciencia. Amo la ciencia. Pero lo que no puedo es decir barbaridades. Entonces, a ver, si me centro. A ver, no, es que cuando un psicólogo que dice que tiene una teoría y además se ríen del psicoanálisis, de mí se ríen cuando hablo de algo de psicoanálisis. Eso está pasado de moda. Pues no está pasado de moda. No. Os diré por qué. Y yo tengo una crítica muy gorda con el psicoanálisis. Os diré por qué. No está pasado de moda y voy a dar solo 2 razones. 2 nada más. Porque un psicoanalista, a mí los psicoanalistas con los que yo hice, me escuchaban siempre, no me interrumpían, me hicieron llegar a ese ser original del que os he hablado, me ayudaron a llegar allí. Y otra cosa, eso por una parte, por otra cosa, los candidatos a ser psicoanalistas, es decir, los candidatos que quieren ser psicoanalistas y hacen su formación en psicoanálisis en las asociaciones psicoanalíticas oficiales, tienen obligatoriamente que hacer su psicoanálisis personal. Si no, no les dan la entrada a esas asociaciones. Muchas otras terapias no hacen ninguna terapia. Salen de la facultad y se ponen allí a ver pacientes. No. Yo hice una formación, vamos, rigurosa hasta la saciedad. Luego, es decir, a ver, perdona un momento. Vamos a ver, insisto en esta idea. A ver, toda terapia, toda teoría psicológica que dice que hay que eliminar el interior del ser humano, todo lo subjetivo, ¿sabéis lo que es lo subjetivo? Es toda vuestra historia, es lo que ha pasado durante toda la vida, son vuestros sentimientos, vuestros afectos, vuestras ideas, vuestros proyectos, vuestros sueños, vuestras fantasías, todo eso que es vuestro interior, vuestra intimidad, y que no está en la superficie, porque no está, y vosotros y vosotras lo sabéis lo mismo que yo, eso no está en la superficie, eso está más abajo, y a veces muy abajo, y eso es a veces lo que duele, eso es a veces lo que enferma. Bueno, pues toda teoría psicológica que no presta atención a eso y no le dan importancia capital, pues es una teoría psicológica fallida, sea la que sea. Y me atrevo a decir eso después de 45 años, porque llevo 45 años viendo pacientes. He visto 6 pacientes diarios durante 42 años. Ahora solo veo 3 como mucho. No quiero ver más. Y entonces puedo decir eso con la boca llena. Puedo decir eso en una experiencia de haber visto cientos de pacientes. Por tanto, atención, os he dicho al principio, vuelvo al principio, vosotros y vosotras, cuando estéis delante de vuestros pacientes, empezar a crear una teoría propia. Una teoría, eso no quiere decir que despreciéis las otras. Podéis estudiarla y podéis reflexionar sobre ellas, pero después tendréis que volver a vosotros para decir, ¿y eso que yo he visto y he estudiado, qué relación tiene con este paciente? Este paciente que tengo aquí delante, ¿qué relación tiene con eso? ¿Cómo se come eso con este paciente, con lo que me está diciendo este paciente? Y entonces, en ese trabajo que durará años, podéis crear una teoría propia, que es lo que más os va a servir a lo largo de toda vuestra vida. Las demás teorías, en algún momento, os podrán orientar, sí, a mí me han orientado, pero yo no soy de ninguna escuela, no soy de la escuela psicoanalítica, no soy de la escuela conductual, no soy de la escuela sistémica,
no soy de ni escuela, no pertenezco a ninguna. A mí me han preguntado, ¿pero usted qué es? Psicoanalista, pero es freudiano, lacaniano, kleiniano, etcétera, etcétera. Y siempre he dicho, no soy de ninguno. Yo no soy de ninguna escuela. Yo soy una persona que ha reflexionado y reflexiona diariamente sobre todas las escuelas. Sobre todas. Pero, al mismo tiempo, todo eso lo llevo y digo, mira, os voy a contar una cosa de ayer mismo, fijar. Ayer mismo, ¿eh? Oye, ¿la hora voy bien de hora? Bueno, mirad, ayer mismo, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Una señora de 52 años, tengo sesión con ella. Empieza la sesión y me dice, literalmente, he estado muy triste todo el fin de semana. Es una señora que está casada, etcétera. Trabaja, tiene la carrera esta de empresariales. He estado muy triste todo el fin de semana. Ojo, ahí ya podemos meter la pata hasta el fondo diciéndole, oiga, ¿y qué le ha pasado? ¿Y cómo ha sido? No, me callo. Me callo porque si yo hablo, estoy cortando el discurso que nace libremente de esa persona. Me callo. Y la paciente sigue y me dice, me habla de 3 cosas. De su madre, de su trabajo y de 2 amigas suyas. Y todo lo que me dice, en el fondo, había pasado una cosa. Muy diferentemente, pero todas tenían el mismo fondo. ¿Cuál era ese fondo? Que la habían dejado sola, que no la habían prestado atención, que la habían abandonado, que no se habían preocupado de ella. Su madre es una mujer, voy a decirlo, horrorosa. Su madre, para lo único que quiere a su hija, es para que le saque de dificultades. Su madre ya es mayor, ya tiene 52 años. Para que vaya al banco, para que le haga tal gestión, para que vaya a la gestoría no sé qué, para que haga aquello, para que haga lo otro. Pero su madre, cuando va a su casa, cuando ella va a la casa de su madre, esto es terrible, ¿eh? Está deseando que se marche. Está deseando que se marche, pero es que se lo dice. Bueno, ya te puedes ir, vete ya, ya, vale, ya te puedes ir, ya me has solucionado el problema. Ya te puedes ir, vete ya. Con el trabajo, ¿sabéis lo que? Fíjate qué cosa tan sencilla, pero fijaros qué huella puede dejar en una persona. Ella trabaja en una empresa grande, y en la sección donde ella trabaja de esa empresa, como, digamos, como en lo administrativo, podemos decir, la gente que hay allí es casi todas más joven que ella, porque ella tenía una empresa propia, pero la vendió a esta empresa mucho más grande. Entonces ella entró a la empresa en unas condiciones diferentes a las que están las chicas estas. Por ejemplo, ella tiene jornada seguida, las otras no tienen. Ella tiene una serie de privilegios porque llegó a ese acuerdo con la empresa esta, a la que vendió su empresa propia. Sus amigas, estas más jovencitas de vuestra edad, le dicen, cuando termina el trabajo, porque ellas le dicen, vamos a ir todas al gimnasio, hemos hecho un grupo para ir todas al gimnasio. Ella no va al gimnasio a esa hora, porque ella sale a la tarde y se va a su casa, y luego a la tarde ya puedes ir al gimnasio porque tiene mucho tiempo. Entonces ella se queda sola, y se van todas, casi todas. ¿Y qué pasa? Que se siente abandonada, se siente triste, porque el hecho objetivo de irse al gimnasio choca, conecta con algo interior. Ella distingue la parte racional de la parte afectiva. Ella se puede dar cuenta, pero aunque se dé cuenta, no puede evitarlo. ¿Y qué siente? Siente como diciendo, se han ido todas, me han dejado sola, estoy aquí sola. Y eso conecta con la soledad que ella lleva en el alma desde que nació prácticamente, porque nadie abrió las puertas de su ser original. Y desde entonces es una mujer que sufre porque las cosas de la vida, que pueden ser normales como esto, ella las vive de una manera muy dramática, muy dolorosa. Y eso es su intimidad, su interior, y eso recorre toda su vida, desde ahora hasta que nació. Por tanto,
no podemos hacer ninguna teoría que nos diga, señores, a ver, esto por ejemplo, ¿qué podía haber hecho, y lo voy a decir aquí más claro que el agua, una persona cognitivo-conductual? A ver, usted me está hablando de su madre, a lo mejor le podrían haber dicho, bueno, pero, mire, pues cuando vaya usted a hablar con su madre, pues no sé, lo que sea, eso sería una intervención. En el trabajo le podrían haber dicho, hombre, pero señora, ¿no se da usted cuenta que sus amigas se han ido porque, bueno, tienen otro horario diferente al suyo y se puede, que no le duela a usted eso? Pero en ninguna de esas intervenciones, que se pueden hacer a montones, se está teniendo en cuenta la historia de esta persona, la subjetividad, la historia de su subjetividad y también la historia objetiva en relación a esa subjetividad. Y por tanto, si no podemos hacer eso, ¿qué hacemos? ¿Qué escuchamos? Es como si fuéramos al mar, viéramos el mar y dijéramos, mira, el mar, y vemos la superficie y decimos, ahí está el mar. Hombre, el mar es infinitamente más grande que la superficie del mar. Si yo veo una montaña y digo, una montaña, la montaña es infinitamente más grande que lo que yo estoy viendo. La Tierra es mucho más grande que la superficie de la Tierra. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a hacer una teoría basada en lo que yo veo de la montaña, en lo que yo veo del mar, o en lo que yo incluso veo de un señor que va por la calle? Un señor va por la calle y puede ir borracho, puede ir no sé qué, o puede ir no sé cuánto. Y yo digo, un borracho, un señor muy alegre. No, es mucho más que eso. Mucho más que eso. Por eso, al ser humano, a cualquier ser humano, tenemos que mirarlo con cariño y no caer en la tentación de algunas gente que desprecia a los seres humanos. Al ser humano hay que abrirle los brazos, hay que mirarle con respeto, hay que saludarle con respeto. Yo, que ya me he trabajado muchísimo a mí mismo, cuando bajo de mi casa, yo bajo muchas veces por la escalera, hay 95 peldaños, los bajo y los subo por la escalera. Esta misma mañana yo he bajado y subido por la escalera. Pero cuando veo a una persona, yo hago una broma, algunos que cuando entramos en el patio, algunos cogen el acceso, y yo me voy y subo por la escalera. A lo mejor, imaginaros que la persona que sube por la escalera tiene vuestra edad. Y yo le digo, bueno, por aquí suben los jóvenes, por ahí suben los viejos. Bueno, le digo, a veces gasto ese tipo de bromas, ¿no? A los que... Y entonces, a ver, mirar todas las teorías, todos los modelos, todo lo que os pueden enseñar aquí en la facultad o leéis en los libros. Ojo a esto, tener precaución, no son dogmas de fe, no, son teorías que han hecho personas como vosotros o como yo. Y también os voy a decir una cosa, mirad, a ver, yo os he dicho que amo la ciencia enormemente, pero también tengo muchas precauciones con la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia la hacen seres humanos. Y esos seres humanos muchas veces están, entre comillas, vendidos a multinacionales que lo que quieren es que esos seres humanos descubran cosas que a ellos les interesen para comprar y vender. Vivimos en una sociedad de mercado. Una sociedad verdadera y auténtica tendría otras ideas y otros valores. Y nosotros tenemos que crear esa sociedad. Y podemos crearla. Sí, podemos crearla. Lo digo así, podemos crearla cada día. Cada día con lo que hacemos cada día es importantísimo. Importantísimo. Tiene un valor universal, porque esto es una cadena. El mundo es un sistema y cada elemento que se introduce, no sé si habéis estudiado la teoría del sistema,
Cada elemento que se introduce en un sistema cambia todo el sistema, porque los elementos del sistema se tienen que reajustar. Y si en el sistema se meten elementos nocivos, el sistema se reorganiza de forma mala. Y si se meten elementos buenos, el sistema se reorganiza de forma buena. Y nosotros, cada día, lo que hacemos, los elementos que aportamos al mundo, que parecen una tontería, no son una tontería. Una mirada buena no es una tontería. Un saludo no es una tontería. Un escuchar atentamente a vuestra amiga o a la persona no es una tontería. Una llamada de teléfono, yo las llamadas de teléfono las contesto, vamos, en muy poco tiempo. ¿Por qué? Por una razón. Porque esa persona que me ha llamado para que yo le conteste. Y yo, por respeto a esa persona, en el momento en que le llamo y le digo, oye, ¿qué pasa? No espero, como algunos a los que llamo, que me llaman al día siguiente, o a los 2 días, o a la semana, o cuando les viene bien. No, eso es una falta de respeto, si no hay una causa muy justificada para no llamarle pronto. La vida está hecha de pequeños detalles. Vosotros como terapeutas, ojo a esto, si no sois buenas personas, si no amáis la verdad, si no sois justas, si no sois misericordiosas con el prójimo, si no tenéis valores adecuados ni ideas adecuadas, dedicaros a otra cosa, por favor. Dedicaros a otra cosa. Yo tengo un compañero que es que yo empecé trabajando con él, que se fue al poco tiempo. Este señor ya daba la pinta entonces. Es un comerciante, no se dedica al comercio. Quiero decir que es un comerciante de la vida. Y últimamente, y yo lo conozco bien, y lo sigo conociendo, os puedo decir que es un tío, vamos, que le importa una mierda el mundo en el que vive. Lo único que le interesa es tener buenos coches, tiene 2 BMW, vive en una casa muy buena, gana mucho dinero. Pues ¿qué es lo que le interesa en la vida? Se ha adecuado a la sociedad de mercado. Si vosotros queréis ser como la sociedad de mercado os pide, pues entonces os convertiréis en comerciantes de la psicología. Ojo, que hay muchos psicólogos que son comerciantes de la psicología. Os voy a poner un ejemplo. Paso por un gabinete y había un rótulo así de grande. Esto el otro día. Psicoterapia breve. Solucionamos su problema en 15 días. Comerciante de la psicología. Comerciante de la psicología, claramente. Os voy a decir una cosa. No ir a ningún psicólogo que se presente a vosotros como un mago. Yo le digo a algunos pacientes, le digo, usted ha venido aquí pensando que yo soy un mago. No, yo soy un mago. Yo voy a trabajar codo a codo con usted para solucionar los problemas, su vida que usted me trae. Pero yo mago no soy. Yo voy a trabajar codo a codo. Nosotros formamos una pareja terapéutica, una auténtica pareja terapéutica. Y una pareja, sea terapéutica o sea amorosa, tiene que estar de acuerdo, tiene que compenetrarse, tiene que tener algo en común, tiene que vivir de una interrelación, ¿no? Ahora está muy de moda, por ejemplo, del psicoanálisis os voy a decir una cosa porque yo sé lo que pasa en las facultades de psicología, estoy enterado, no estoy ajeno. Como sabéis, yo tengo 83 años, y fijaros dónde estoy ahora mismo. Bueno, se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir. A ver si lo recojo. Sí, del psicoanálisis. Mirad, el psicoanálisis no está anticuado. No, es mentira. Es mentira. Sí, es mentira. Y lo he repetido 4 o 5 veces. No está anticuado porque, mira, ahora el psicoanálisis está haciendo muchos estudios, muchos, en Estados Unidos muchos, con neurocientíficos, mano a mano. El otro día compré un libro, que lo recomiendo, que se llama A cada cual su cerebro, un estudio hecho por un psicoanalista en francés y un neurobiólogo, y la conclusión es esta:
No existen los cerebros en abstracto. Tu cerebro es diferente a este, y diferente a este, y el tuyo es diferente a este. ¿Por qué? Porque el cerebro, lo que es la masa neurológica, por llamarle de alguna forma, siempre está conectada con algo, y entonces la conexión que nosotros hacemos con el mundo y con los demás, como es diferente en cada uno, hace que la plasticidad cerebral haga que cada uno tengamos un cerebro diferente. Sí, tenemos muchas neuronas, tenemos todos los billones de neuronas que tenemos, sí, pero el cerebro nunca funciona, independientemente de la experiencia de todo tipo que cada uno de nosotros hemos tenido a lo largo de la vida. Por tanto, a cada cual su cerebro. A cada cual su cerebro. Entonces, a ver, yo sé lo que es el psicoanálisis, porque lo he hecho y lo he vivido. Y como lo he hecho y lo he vivido, yo no puedo decir tantas cosas negativas del psicoanálisis, porque yo lo he hecho y lo he vivido. Y os puedo decir y asegurar aquí que para mí los psicoanálisis que yo he hecho me han cambiado la vida. Me han cambiado la vida. Yo recuerdo que la Jesús Apertejo, que tuvo la gran desgracia que a su marido lo asesinaron en la calle, un coche, ella lo llamaba asesinato. A mí aquella mujer, que era la primera psicoanalista, me abrió ya puertas, me abrió puertas. La sola forma... y otra cosa, mirad, que se me olvida. Cuando estéis con los pacientes, ojo a esto, si no creáis un clima que ellos no han tenido nunca, no curaréis a nadie. Es decir, la mayoría de los pacientes que vengan han vivido traumas porque el ambiente en el que han estado, las interrelaciones que han tenido, han sido interrelaciones que lo han enfermado. ¿Por qué? Porque no eran interrelaciones de cariño, ni de respeto, ni de una buena mirada, ni de una buena conversación, ni compartir cosas. Entonces, si vosotros no construís un clima entre el paciente y vosotras desde el primer instante, bueno, el paciente sí habrá hecho algunos cambios, pero poca cosa, Además, os diré otra cosa. Mirad, cuando un paciente viene a nosotros, desde antes de recibir, desde que nosotros nos llama por teléfono y le damos una hora, el paciente ya ha construido y está construyendo aquí en su cabeza un psicólogo. Ella ya tiene aquí en su cabeza un psicólogo y tiene una terapia y tiene una teoría, como os he dicho antes. Y todo eso vosotros no lo podéis ignorar. Vosotros tenéis que tener en cuenta que esa persona que tenéis ahí delante viene con una teoría y viene ya depositando en vosotros una confianza. El paciente no construye confianza cuando está la construye antes. Viene pensando que vosotros vais a saber escucharle, que vosotros vais a saber entenderle, que vosotros vais a poder mirarle, que vais a tener una atención exquisita, porque tenemos que tener una escucha exquisita con nuestros pacientes. Vais a poder escucharlas. Y entonces, el propio clima que se crea entre el paciente y vosotros ya es terapéutico. Y es muy terapéutico. Yo me acuerdo de que una de mis psicoanalistas, una mujer, mirad, yo me quedaba, a mí lo que más bien me hizo de aquella mujer no fue lo que me decía, no, era cómo escuchaba. Yo me quedaba entusiasmado, si ahora casi me da emoción solo de pensarlo, de cómo aquella persona me escuchaba. Era una escucha tan bonita, tan maravillosa, tan exquisita, que ya me curaba a mí. Ya me curaba a mí. Yo doy las gracias a esta mujer, creo que todavía vivirá, hace ya un año por ahí que no sé nada de ella. Es que ella va mucho a Estados Unidos porque tiene allí familia, no sé si está allí o aquí, pero yo doy las gracias a esta mujer por su escucha. A mí me dejaba embelesado cómo ella me escuchaba. Eso ya me curaba. Perdonad, pero es que estoy un poco
tengo un poco de... no sé cómo se llama, tiene una palabra. Bueno, entonces, nada más. Gracias. Si queréis hacerme alguna pregunta. Vale, hacerme alguna pregunta, venga. Eso que tengáis en la cabeza, no pensarlo 2 veces, soltarlo, venga, dime. A mí me gustaría que nos explicaras... Dilo alto para que te escuche todo el mundo. A mí me gustaría que nos explicaras lo que has dicho antes de que cuando empezaste ya tenías muchos pacientes. Sí, pues mira, tenía muchos pacientes porque yo tengo estudios de filosofía y soy maestro además. Y yo trabajé un poco tiempo en un colegio. Y en ese colegio, que en aquel entonces era un colegio de gente rica, yo tenía muchos alumnos que eran hijos de abogados, hijos de militares de alta graduación, hijos de notarios, hijos de médicos. Entonces, a los que eran hijos de médicos, que yo era maestro de sus hijos, cuando acabé psicología, me los eché por encima, fui a hablar con ellos y le dije, oye, ¿no podrías ayudarme? Voy a dejar el colegio y voy a poner una consulta. Y como yo tenía buena relación con sus hijos, pues me ayudaron. Y hubo dos. Mira, uno que era neurólogo me dijo esto. Fijaros bien, si ya lo que me dijo, Juan, qué bien que me digas que me envíe pacientes. Porque yo tengo un montón de gente que no quiero verla yo. Porque yo soy especialista en demencia. Y de todo lo demás no quiero verlo. Pero a mí me llega de todo. Y entonces empezó a enviarme pacientes. Y ya casi solo con los que enviaba él, ya tuve bastante. Había otro señor que era también médico, era anestesista y médico de familia. Y que se murió de una hidrocefalia. No pudieron salvarlo en el Hospital de la Salud, él trabajaba mucho en la salud, pero no pudieron salvarlo. A pesar de que tenía amistad con todos los médicos, no pudieron salvarlo. Yo tenía mucha amistad con él, yo me hice amigo de él. Pues este señor también me enviaba pacientes, bastante. Entonces, entre estos dos y alguno más que yo recibía por otros cauces, ya tenía trabajo de sobra. Es que tenía trabajo de sobra. Es que llegó un momento en que yo tuve que buscar 2 personas para que trabajaran conmigo, porque no podía atender a todos los pacientes. No podía atenderlos. Bueno, ¿más preguntas? Venga. Empezaste a escribir el libro con 80 años, ¿verdad? ¿Cómo? Que empezaste a escribir el libro con 80 años, ¿no? El libro lo he escrito en los 3 últimos años. Entonces, con 80 años empezaste a escribir el libro. Sí. ¿Y qué te llevó a escribir? Pues mira, me llevó la psicología del ser, que yo explico un poco, gracias, en ese libro pensé que tenía que ponerla por escrito. Eso y otras muchas cosas. Entonces, eso fue lo que me llevó a escribir el libro. Yo tengo en la cabeza 20 libros, no tengo ese. Si yo escribiera todo, tengo para escribir por lo menos 20 libros. Estoy preparando otro, ya veremos a ver lo que sale de ahí, y si puedo publicarlo o no publicarlo, porque ahora la cosa de publicar está muy difícil. El libro está en Amazon, el libro El Grito del Ser, si queréis comprarlo ahora aquí. El libro en Amazon se vende por unos 22 euros. A mí me lo venden un poco más barato al autor, si yo pido. Yo, el que quiera, os voy a hacer ahora una rebaja, ahora mismo, porque yo la puedo hacer, porque yo soy el que la paga. Si queréis alguno comprar el libro, en Amazon va a costar 22 euros, porque es así. Yo lo vendo por 15 euros. Así es que, si alguien quiere un libro, 22 euros. En Amazon costaría 22 euros. ¿Alguna pregunta más? Venga, la última, vale, suele decir la última, bueno, la última copa, ¿no? Pues ahora la última pregunta. Bueno, no tenemos copa, pero si tuviéramos tampoco estaría mal, ¿no? Yo de vez en cuando me tomo un chupito. ¿Alguna pregunta más? Venga, una más. Venga, a ver. Por ahí va a salir una, venga, a ver una. Algo que estéis pensando. Algo que os haya sugerido lo que he dicho. ¿Qué es lo que piensas en contra del psicoanálisis? ¿Qué es lo que piensa? Sí, que no lo has explicado. No, espera, ¿qué es lo que piensa? ¿Por qué no te gusta el psicoanálisis? ¿Por qué no? ¿Me gusta? Sí, habías dicho que tenías... Sí, exactamente, sí. Uy, qué pregunta más importante. Mira, lo explico, sí, es que se me ha olvidado explicarlo, que eso es fundamental. Porque la teoría de Freud, la resumo muy brevemente. Freud dice,
hay dos procesos mentales, el proceso primario y el proceso secundario. El proceso primario se rige por el principio de placer, el proceso secundario se rige por el proceso de realidad. Entonces dice, hay un conflicto, tenemos los seres humanos un conflicto entre nuestro deseo y la realidad. La realidad no nos permite realizar nuestros deseos y entonces los reprimimos. Y todo aquello que reprimimos retorna. Y en muchos casos lo que reprimimos, si el ambiente, el clima, la familia, las personas es enfermizo, nosotros reprimimos cosas enfermizas que nos hacen estar enfermos. Pero, ojo a esto, la corriente, el canal, el río que mueve la teoría freudiana es el impulso que tiende al placer. Pues no, señor, no es así. Freud se equivocó. No es que eso sea mentira, pero esa no es la base. Y Freud lo puso como base. La base no es eso. La base es que nosotros nacemos queriendo encontrar una persona que sueñe con nosotros. No que nos dé placer. El placer, lo primero que buscamos es el amor. Un niño lo que busca es que cuando nace, recién nacido, que unos brazos lo cojan, lo abracen y que sienta ese amor, ese cariño. Y entonces empieza a brotar dentro de él, empieza a formarse una estructura interior, un edificio interior formado por los afectos, por los deseos, por los proyectos, por los sentimientos, por los sueños, por la fantasía, eso en toda la infancia. Y el niño construye con todo eso un edificio interior, un edificio. Tú llevas un edificio interior en ti, tú llevas otro edificio y tú, todos llevamos un edificio interior. Y ese edificio interior que llevamos dentro, construido con todo lo que os he dicho y también con la influencia evidentemente del mundo externo de la cultura, eso es lo que somos. Y eso, ¿sabéis lo que pasa? Tampoco he dicho esto, lo que voy a decir ahora. Ahora vivimos en una sociedad precipitada, que vamos empujándonos unos a otros. Pero ¿sabéis lo que falta? Esto. Falta la tranquilidad para mirarnos, para un saludo, para una conversación tranquila, para una mirada limpia. Limpia, ¿qué quiere decir? Que ese ser humano que hay ahí, yo lo miro con respeto. Y me da igual que sea blanco, que negro, que azul o que amarillo. Es un ser humano y yo lo miro con respeto. Y lo miro así, con respeto, con buenos sentimientos. No pensando, este es un mierda de no sé qué. No. Entonces, ahí se equivocó Freud. Freud se equivoca en que los cimientos del ser humano no es el conflicto que hay entre el placer, entre el deseo y la realidad, sino el conflicto que hay entre la intimidad y la realidad. Estamos ávidos, todos vosotros y yo, ávidos de amor, de cariño, de tener un buen amigo, una buena amiga, de si estás casado, tener una buena relación con tu mujer, una relación que cuando tú llegas a casa, llegues tú o llegue la mujer, os dais un abrazo y es un abrazo sincero, nos queremos y por eso estamos aquí juntos. Y esto tiene que ocurrir entre los amigos, tiene que ocurrir aquí en la facultad. No podéis pasar aquí como aquí somos como si entraran aquí, como si entraran las ovejas aquí. No, hombre, no. Tenéis que miraros, respetaros, hablaros con cariño, saludaros con atención. Eso es el grito que hay dentro de vosotros y de vosotras cuando falta eso. Eso es la teoría del ser, el grito del ser, la psicología del ser, que yo he creado una psicología que llamo psicología del ser. Todo lo que os estoy diciendo es la psicología del ser. Y el libro que estoy preparando, este libro no es un libro, no es un texto, que nadie piense que va a encontrar ahí un texto. Capítulo primero, como si fuera la facultad, no, eso es un ensayo. Ojo, o sea que no os va a aburrir, os va a hacer pensar, pero aburrir no, porque eso no es un libro que se parezca en nada a un texto de la facultad. Y el libro que estoy preparando, que es de relatos cortos, menos todavía, porque yo hago un relato que a lo mejor tiene 3 páginas, o 1 página, o 5 páginas, y ahí estoy metiendo mucho sexo. Pero ojo un momento, no sexo como penséis vosotros, no.
otro tipo de sexo. Sexo sí, sexo, y también sexo en el sentido físico de la palabra, pero ojo, ahí hay muchas historias, va a haber muchas historias, pero que están arropadas por todo lo que yo os estoy diciendo. Por tanto, ahí se equivocó Freud, en eso se equivocó Freud. Freud se equivocó, la teoría que Freud construirá es muy buena, tiene mucha fuerza, es como un edificio muy sólido, pero se equivocó en el contenido, en la fuente de la teoría, en lo que es el río que corre por la teoría. Ahí se equivocó. Y yo eso lo he notado dentro de mí. Yo de la teoría freudiana he cogido muchas cosas y me ha hecho... Pero también he dicho, no, esto no puede ser así. Esto no es así. Yo no lo experimento así. Mis pacientes no lo experimentan así. Por tanto, yo no puedo darle la razón a Freud. Yo le doy la razón a Freud en esto. Por ejemplo, cuando Freud descubre el inconsciente y lo teoriza, eso ha sido un avance espectacular, como el avance de un gran científico, de Einstein, por ejemplo. Freud es un Einstein en el terreno de la psicología, y hay que decirlo claramente, a pesar de que os digan muchas veces por ahí que Freud está pasado de moda. No está pasado de moda. No está pasado de moda. Porque los psicoanalistas, los que yo he tenido, y han sido 6, ojo, 3 hombres y 3 mujeres, a mí, y eran psicoanalistas, me han escuchado como no me ha escuchado nadie. Así es que tengo la prueba, no la teoría, tengo la prueba, y la tengo yo mismo, porque yo estoy haciendo una crítica de Freud, pero también estoy elogiando a Freud, y las dos cosas no son incompatibles, porque tú puedes ser muy buena en el terreno, yo que sé, en una teoría del aprendizaje que tú construyes, y yo digo, ¿qué teoría más importante ha construido, ¿cómo te llamas? Elisa. Elisa, ha construido Elisa. Pero a lo mejor tengo que decir, bueno, pero este punto, aquí Elisa lo que ha dicho no tiene ni pie ni cabeza. Sin embargo, en todo esto, una maravilla. Pues yo digo de Freud eso. Yo no soy freudiano, ni lacaniano, ni kleiniano, ni conductista, ni psicólogo, por ejemplo, la teoría de ahora, el cognitivo, que no he dicho nada concreto del... A ver, ¿qué le pasa a la teoría cognitiva? ¿Qué le pasa? A ver, yo puedo estudiar a fondo todos los procesos cerebrales de la información. ¿Y qué ocurre con todo eso? Eso es la teoría cognitiva. Pero la teoría, una vez más, se equivoca. Joder, hay que decirlo. Pero que no somos eso. Que no somos eso. Que eso es una pequeña parte de lo que somos. Que si yo viene un paciente y le hablo en términos cognitivos, el paciente no abre su alma. No la abre. Si esta mujer que vino ayer, vosotros sabéis por qué esta mujer se atreve a abrir su alma. Es que lo primero que dijo, he pasado un fin de semana muy triste, estaba llorando. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque esa mujer ha podido abrir su alma muchas veces conmigo. Por eso ayer, una vez más, pudo abrir su alma. Si yo le hubiera dado normas, reglas, instrucciones, ¿cómo se dice? Hay palabras por ahí que no me salen ahora mismo en la cabeza. Recordadme una, por favor. Recordadme una. De la teoría cognitiva, recordadme una palabra. No sé, bueno, las que sean. Es que ahora mismo no las tengo en la cabeza. Pues, si yo hubiera dicho eso, no me habría contado eso. Porque yo no habría podido nunca abrir el alma conmigo. Porque ella lo que habría esperado de mí es que le diera cosas para ver lo que hace en la vida, si hace esto, si hace lo otro. No digo que eso no se pueda hacer, no digo que eso no tenga algún efecto, ojo, lo digo claramente, sí que tiene efecto, pero el paciente no abrirá nunca el alma así. Entonces, pues es otra forma. Por eso hay gente que dice, no, yo en 15 días curo una neurosis. ¡Buah! Pero esa persona sabe lo que es una neurosis. ¿Buah? No tiene ni zorra idea de lo que es una neurosis. Y un trastorno borde. Si yo os hablara de los trastornos border, madre mía, es que me voy a tener que venir aquí de profesor, para que hablaros de... Vosotros sabéis lo que... Un trastorno borderline o fronterizo o límite es un trastorno como la copa de un pino. Es algo... interiormente en un ser humano es un grito. Es un grito.
es un grito, es un trastorno muy grave, casi tan grave como una psicosis. Yo casi no me atrevo a decir cuál de los dos es más grave, fijaros bien. Y siempre todo el mundo dice que la psicosis es más grave. Yo tengo ciertas dudas, tengo ciertas dudas, porque un trastorno límite borderline es inmenso, inmenso, inmenso. Y algunos lo quieren curar en 15 días. ¡Qué risa!, ¿no? Es como si uno dijera, yo me voy a beber todo el alcohol que hay en 15 días, ¿no? Bueno, pues bébetelo. Bueno, amigos, amigas, a mí, como veis, habéis sido testigos, os he hablado con entusiasmo y con pasión, porque yo vivo la psicología con entusiasmo y con pasión. Porque yo tengo vocación. Y la vocación, que quiere decir llamada para algo, algo que te llama, yo la he vivido durante 45 años. Y fruto de que he vivido todo eso con pasión, os hablo con pasión. Así es que no estoy loco, todavía no. A lo mejor mañana sí, pero todavía sé lo que digo. Entonces, bueno, pues si os ha servido de algo, encantado. Un abrazo a cada uno. Gracias. Una última cosa os voy a decir. A ver, yo estoy dando conferencias por muchas partes. El otro día di una conferencia en el Colegio de Psicólogos. Dentro de poco voy a dar una conferencia en Gandía, a ver si lo digo, en este centro cultural que se llama La Marquesa, y así en otros sitios. Os digo una cosa, si un grupo de vosotros, pero tenéis que ser vosotros, quiere que yo venga aquí otra vez, que me llame y que me diga, queremos que usted venga otra vez a hablarnos de montones de cosas que no os he hablado. Por ejemplo, los trastornos borderline. Daría para hablar, para hacer una cosa muy... Entonces, juntáis 3 o 4, habláis con quien tengáis que hablar y me decís, hemos hablado con el decano y hemos pedido que usted venga a darnos otra conferencia y yo vengo, yo hablo con el decano y vengo. Pero por favor, si queréis, yo estoy dispuesto a venir y vendré encantado.